Bien, como podemos ver aquí, mi estimada Fer, tenemos un algoritmo tipo Void que calcula el salario semanal de un obrero, donde yo le doy la entrada a las horas y me da el salario. Hace lo que tenga que hacer aquí adentro y me devuelve el salario. Una entrada, una salida. Le doy las horas que ha trabajado y me devuelve cuánto ha ganado. En el ejercicio 2 pide que calcules el salario total de 2 obreros. Necesitas 2 entradas y una salida. Entonces, lo interesante es que en este algoritmo llama 2 veces al algoritmo que está aquí arriba. Le manda horas 1, horas 2, obtiene el salario 1 y el salario 2. El salario 1 y el salario 2 son variables que tiene que declarar, son salidas, pero como son variables auxiliares, las declara dentro del algoritmo para luego sumarlas. Esa es la forma correcta. El error que estamos viendo que podemos cometer sin querer es este otro ejemplo, donde tenemos el mismo salario semanal, la entrada y la salida, y en salario 2 está muy bien sus 2 entradas, pero ¿por qué aparecen aquí estas otras 2 variables como entradas de salario 2? Si nadie va a mandar datos en estas dos no son entradas, sal 1 y sal 2 son variables que yo estoy usando, podríamos llamar auxiliares, para guardar cuánto gana el primero y el segundo. Entonces, fíjense, no es necesario que estas 2 variables sean entradas. Me basta con declararlas dentro. No tengo por qué aumentar entradas a mi algoritmo original, porque necesita esas 2 variables. No sé si se entiende ahora. Sí, magíster, ahora sí se entiende. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Levante la manito. Ok, no hay más dudas. Entonces vamos con el siguiente error o posible fallo. No es un error este en realidad. Miren, algún autor, alguno de nosotros ha hecho lo siguiente. El algoritmo salario de un obrero. Me ha mandado horas y horas extra. Horas ex, aunque suene sexy ese nombre. Y la salida es el salario. Aquí, ¿quién me puede decir por qué horas extra no era necesario que sea entrada? Porque esto está como una entrada. Pero levante la manito. Pertenece Levante la manito, por favor, para organizar. Ya, Joy, del Páramo. porque porque esa entrada pertenece más a lo que es la función y no tanto como entrada. Pero ¿por qué pertenece más a la función, digamos? Porque es dentro de la función donde estamos sacando ese dato. Exacto. Dentro de la función estamos calculando ese dato, esa resta. Y si yo puedo calcularlo, ese dato, horas menos 48, me da las horas extra que esa persona ha trabajado, y ya no necesito que sea entrada, porque yo la puedo calcular en base a las horas. Y las horas ya son entrada. Entonces, fíjense, incluso en el main, en la llamada, miren. A ver, salario de un obrero, su compañero, ¿cómo llama? Ingrese las horas trabajadas por el obrero. Ingrese las horas trabajadas por el segundo obrero. Mete las horas 1. Horas extra nunca mete, no mete datos, fíjense. Nunca pide horas extra, porque no es necesario pedir. Él mismo se da cuenta que esto no lo necesito pedir. Entonces, este dato, de igual forma, deja de ser entrada y es una variable auxiliar, perdón, esto va aquí adentro. Es una variable auxiliar que yo puedo crear dentro de mi algoritmo o de mi función void. En este caso void, si es con return, viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, no aumenten entradas porque necesiten una nueva variable. No es que tiene que aparecer aquí esa nueva variable. Si necesitan una nueva variable auxiliar, pónganla directamente dentro de la función. Mauricio Goite, te escucho. Mauricio. No, era lo mismo de que no era necesario que utilice porque dentro de las multiplicaciones y sumas que hacen salario podía restarlo directamente a menos 48 sin usar la entrada de horas extra. Exacto.
Exactamente, ¿no? Lo que ustedes comentan. Y bueno, luego en este código vemos que hace la suma de salarios, hace un algoritmo que recibe salario 1, salario 2 y devuelve la suma de salarios. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aparece la suma. No está mal, pero tal vez podríamos habernos ahorrado trabajo en el main. Miren, en el main es donde él hace las dos llamadas, o ella, no sé de quién es este código ahorita en ese momento, es donde se hace las dos llamadas al algoritmo y luego hace la suma de salarios. O sea, esto se puede hacer, pero fíjense que hacer una suma en un algoritmo aparte tal vez no es lo más emocionante del mundo, pero sí reutilizar código, es decir, estos dos programas, pasarlos acá, hacer las llamadas, ¿no? Y hacer que el algoritmo suma de dos salarios sea más completo y que tenga más cosas y que me resuelva el problema y no deje el trabajo al main, que el main casi no se preocupe de nada y solamente llame al algoritmo que necesite y se acabó. Entonces, esa es otra sugerencia que yo les hago. No es que esté mal el algoritmo, pero mejor si los algoritmos tienen, qué sé yo, más de una simple suma, ¿no? Si son más complejos, si tienen más funciones y resuelven más problemas, es mejor. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Si no hay dudas, nos vamos al siguiente ejemplo. Era este. El ejercicio 7, miren, de este algoritmo, otra vez el mismo error. La entrada es horas. La salida, sospecho que es salario. Pero miren qué ha pasado aquí. Su compañero o compañera ha escrito estas otras dos salidas, además. Fíjense, las ha puesto como salidas, porque ha puesto que son parámetros por referencia. Estos ampersand, en realidad, en C++ son o representan lo que se conoce como punteros. Están dando la dirección de la memoria en la cual se está almacenando la variable, por si acaso, solo para que sepan qué pasa por debajo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién nos ayuda a...? Le estás dando dos salidas extra, dos datos extra que tiene que guardar y sacar como salidas. Está dando dos salidas extra, que no sé si las necesita, ¿no ve? Entonces, si yo las quiero borrar, alguien me dirá, pero esto no va a funcionar, porque esta variable y este salario 1 que usted necesitaba, ¿dónde las tiene que crear? Dentro de la función. Dentro. Tal vez el autor nos puede iluminar. Y fíjense, aquí dentro de la función no son salidas, chicos. Solo pongo hora extra. Si necesito estas variables, reitero, no hay más que crearlas adentro. No hay por qué aumentar entradas y salidas. Ese es el otro detalle. Y el último código que he visto con algún error, miren este. Miren este código, fíjense. Salario semanal de un obrero. Horas con ampersand, salario con ampersand, hora extra con ampersand, absolutamente todo como salida. O sea, es como que ya ahora le pondré a todo salida por si acaso. Tal vez eso puede ser útil en algunos casos, pero creo que en este caso no me interesa que horas sea salida, es la entrada. El salario, muy de acuerdo que es la salida. Pero estas variables, de nuevo, otra vez aparecen como parámetros de salida. No son parámetros de salida. A ver, tal vez el autor pueda iluminarnos. ¿Dónde tienen que estar esas variables? ¿Está por ahí alguien? O bueno, alguien que quiera decirnos de nuevo. Dentro de la función tendría que estar antes del if. Aquí, correcto, gracias. Dentro de la función, aquí. Horas extra no es salida, horas extra ni tampoco salario de hora extra, porque estas variables las tiene que crear porque las usa, es verdad, aquí está hora extra y tiene que ser creada. No es que no tiene que ser creada, eso está muy bien, pero dentro. Entonces, fíjense aquí, la misma lógica, miren, las entradas no deberían ser GH, aunque los nombres no ayudan mucho, ¿no? Porque G no me suena. Pero bueno, G entra, H entra y salario 1, salario 2
los puedo sacar de acá nuevamente porque no tenemos por qué colocar esas salidas. Bueno, creo que ya ha quedado claro, o eso espero. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo tengo una duda. Perdón, ¿puede levantar la manito para que no nos... La manito está por ahí y dice algo como... Ahora sí. A ver, Andrés Barrera. 2 veces. A ver, en el segundo, en ese de void salario total, hay dos formas de anotar eso, porque por ejemplo, cuando llamas a otro algoritmo, a otra función, salario semanal, yo ponía siempre en el paréntesis la entrada y lo que tenía que ser la salida, sin el igual, digamos. Pero también se puede de esa forma. Ah, ya. En este caso, esto está bien si es que esto hubiera retornado algo aquí. Pero este es salario semanal, retorna su salida aquí. Tienes razón, Andrés. Este código no creo que le funcione o no creo que compile porque es un void. Efectivamente, aquí no está devolviendo el salario. Es correcto. Salario 1 va ahí. Bueno, eso es lo que... Y salario 2 aquí. Porque la salida de salario semanal es, esta es la entrada, esta es la salida. Entonces, en salario semanal, esta es la entrada y esta es la salida. Correcto. Es buena observación. Por favor, ese detallito no se confunda. Ah, una observación que les hago aquí, sugerencia. Miren, aquí está salario total. Y la variable se llama salario total. Puede confundir un poco que el nombre de la función y la salida sean el mismo. Sugiero, aquí la diferencia es que esto está con mayúscula y esto no, y eso igual puede dar lugar a confusión. Les sugiero que aquí usen un nombre distinto como total, para no confundir los nombres de las variables con los nombres de los algoritmos. O sea, eviten que sea lo mismo. Es una sugerencia adicional. Magister. ¿Sí? ¿Puede levantar la manito, por favor? No encuentro la manito. Ya. ¿Quién me habla? Patricia. Ya, Pati, dime. Digamos, yo no entendía, al principio ahora ya entiendo, pero cuando hice mi trabajo, digamos, en el salario total hice la llamada, las salidas a los dos salarios, en realidad salario int, Sí. la cosita, ¿no? In Sí. salario 1 arriba, y in salario 2, y también con la cosita, y coma, salario, aquí le has puesto ampersand. No, arriba, en los paréntesis. Ah, claro, el error que hemos dicho que mejor no cometer, claro, ¿no? Claro, correcto. Pero, ¿está bien o está O sea, la mal? práctica vale. Igual O sea, a ver, escúchenme. No se preocupen de la tarea porque lo que importa es aprender. Obviamente, si me han mandado con 1, 2, 3 errores, no importa, de eso se trata, por eso estamos revisando, para corregir, porque si fuera todo perfecto, entonces tal vez no estaría yo aquí siendo útil, ¿no ve? Directamente les revisaría, les diría todo ok, listo, sigan avanzando y está muy bien los errores, por eso los estamos arreglando, no les quita eso práctica, si es la preocupación. Lo que sí hay que mejorar, no es que deja de funcionar. Si alguien me dice, yo no he hecho llamando, en vez de llamar, yo he hecho 2 veces esto. If, aquí ha puesto un if para horas 1 y luego otro if para horas 2. Algunos han hecho así, un código más grande. No es que deja de funcionar, porque, bueno, hay que arreglarlo, ¿no? Obviamente, pero 2 veces he llamado, en vez de llamar 2 veces he hecho copy-paste. ¿Funciona? Sí, pero fíjense la diferencia entre ese código y este, ¿no? Entonces, hay que ir mejorando. No porque funcione ya es válido. No es suficiente. ¿Sí? Yeah. Ok. Entonces, esas serían las observaciones. ¿Hay alguna duda más con respecto a las entradas, las salidas con void? Listo, chicos. Entonces, ya que ahora son unos expertos y ya conocen todos las fallas, pasamos al siguiente capítulo. Vamos a cerrar esto. Y nos vamos
a las estructuras repetitivas mientras. Traducción al inglés de mientras. While. Correcto. While. La traducción al inglés es while y por favor deben usar minúscula. Siempre para esta instrucción, al igual que el if, es en minúscula. De igual forma, no poner jamás aquí punto y coma. Esta instrucción no requiere punto y coma. Si ponen punto y coma, el compilador a veces les acepta, pero luego este código muere, falla. Entonces, por favor, ese detallito. No le pongan punto y coma. Bien, entonces la instrucción while, ¿cómo funciona? Yo coloco el while y dentro de los paréntesis, siempre debo usar paréntesis, coloco mis condiciones, mis preguntas, que pueden ser 1, 2 o 3 separadas por y o, por condicionales o por operadores y o. El inicio del while es la llave y el fin del while, súper importante, es la llave de cierre. Como todo en C++, se abre y se cierra con llaves. El fin del while, reitero, que esté siempre a la misma altura, que no aparezca esta llave en cualquier otra posición. Y aquí adentro de esas dos llaves, todas las instrucciones que ustedes quieren repetir. Y eso es todo. En pocas palabras, ahora todos los algoritmos que ustedes que hayan usado mientras, lo cambian a while, entre paréntesis las condiciones y ya está. Entonces, miren este pequeño código. Miren este pequeño código. Aquí agarra y, es más, me lo voy a copiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese código? Va de los primeros 100 números. Está, exacto, sumando 100 números. Es una sumatoria, ¿no ve? Es una sumatoria simple. Alguien me podría decir, yo voy a usar la función, esa que vimos que Gauss cuando era niño descubrió. ¿Se acuerdan? ¿Que la vimos? Bueno, mientras... 0, 1, 1. Exacto. Bueno, vamos a crear nuestro proyecto, como siempre. Ahora mientras le vamos a llamar. Y si no me aparece el manager, lo activo. Ahí está. Copio el programa. Ah, no lo había copiado. Bueno, copie. Ustedes pueden copiar su programa si es que a mí no me sale, porque el Word me tiene inactivo. Yo lo voy a abrir con... Ustedes también pueden copiar. Esta función la he programado, fíjense, como o que tiene un return. Entonces, miren algo interesante que sucede para sumar 100 números. ¿Qué entradas necesito? Ninguna. Ninguna, correcto. Entonces, ¿solamente puedo colocar paréntesis? Sí, claro que sí. Bueno, creo variables, mis variables cont y suma. Uno empieza en 1 y la otra en 0. Y mientras el contador sea menor que 100, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy queriendo hacer? Como la suma es 0, se va a ir acumulando los números que va a ir contando y luego se va a ir sumando con el contador más 1. Exacto. Como la suma es 0, aquí se acumula, ¿no? Porque se repite. Suma es igual a suma más lo que fuera, en este caso más cont. Y cont va avanzando. Pregunto, ¿cuántas veces se va a repetir este while? ¿Cuántas vueltas va a dar? 100. 100. Esperamos que 100. ¿No? Entonces... Tiene que ser igual o más. ¿Perdón? Hasta que sea igual a 100, dijo, creo. Sí. Correcto. Entonces va a ir del 1 al 100, son 100 repeticiones. Una vez que sume,
la llamada, miren en el main, no se olviden de las funciones de las otras, de las que retornan aquí la respuesta. La respuesta la puedo imprimir aquí, ¿no? Y no tengo que mandarle ni una sola entrada. Este algoritmo lo llamo sin mandarle ni una entrada. Si hacemos correr esto, debería devolvernos ahí la suma sin pedirme nada, directamente cuánto es la suma de los primeros 100 números. Me dice 5050. Y eso es correcto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Gauss? Eso es correcto. Justo era la tarea que le dio el profesor, para que no molesten los niños. ¿Se acuerdan que vimos ese video, no? ¿O no lo vimos? ¿Cuál Me video? están haciendo dudar. ¿Cuál video? El de No lo Gauss, vimos. ¿no lo vimos? Ah, qué ratito, mis. Sí, claro. Ok. No, Entonces toca verlo. oye, Bueno, vamos a verlo hoy día. Es un video muy, muy bonito. Si no lo vieron, toma 2 minutos. Vamos a tomarnos los dos. Esta es la de todos película modos, completa. Póngale Simpson. eso hay que ver. ¿Qué? Gauss. Película por Zoom. Película por su... Bueno, podría pasarles el link, pero lo veremos. Este es. No sé si se ve bien, me avisa. Ah, sí. No se Ah, ve sí. bien que poste. Los juegos mentales. Ahora oiga. Yo no. No se escucha.
Bien. ¿Le han entendido la idea? ¿Han entendido la idea de Gauss? ¿Cuál era su idea? Sí, cierto. Agarra y dice, ¿no? 1, 2, 3, 98, 99, 100. 1 más 100, 101. 2 más 99. 2 más 99. 101. 3 más 98. 101. Todas las sumas me dan 101. ¿Y eso cuántas veces tiene que sumarse? 100 veces. No. ¿Cuántas sumas son? 50 sumas. 50. 50 sumas. Entonces él 50. dice 101 por 50 es los 5050 que calcula. Buenísimo, ¿no? Y de ahí sale la idea o la sumatoria o la ecuación que dice n medios por n más 1. N es 100, eso es 101, multiplicado, y n medios es 50. Entonces, si ustedes ven sumatorias, seguramente las van a ver, van a encontrar esta función que define la sumatoria del 1 a cualquier número, a n. Ha encontrado una serie. Un niño de, 10 años, calculo. Bueno, muy pocos somos tan genios como él, entonces nos conformamos con hacer algoritmos que vayan sumando uno por uno. Y la otra opción, obviamente, alguien me dirá, mucho mejor si yo utilizo esta fórmula, en vez de hacer el while. Y tienes razón. N o 101 por 50 ya tienes resuelto el problema. ¿Se entiende? Entonces, alguien me podría decir, no, pues yo no hago nada de sumatorias y lo único que hago es decir, suma es igual a 101 por 50. Si fuéramos Gauss, esto es válido. ¿No ve? ¿Están conmigo? Sí. Y esto es más rápido, obviamente. Y yo les pregunto, ¿y qué pasaría si yo les digo, bueno, no quiero que sea solo hasta 100, quiero que sea hasta cualquier número? O sea, que esta me sea la sumatoria del 1 al 100, del 1 al 1000, del 1 al 40. ¿Qué cambiaría aquí? El contador. No, el contador, no estoy segura que cambie. El 100 cambiaría para que... ¿Y ahí qué ponemos en lugar? Y luego el número que es. Un número El- por cuántas veces quieres que se sume. Bien. El número al que quiero sumar, ¿no ve? Hasta donde quiero llegar. Y eso sería la entrada, ¿o no? Sí. ¿No ve? Entonces, alguien me podría decir que no sea solo sumar 100, que sea sumar n. Y con ese pequeño cambio, esta función me permite sumar n números. Y ahora en la llamada, ¿qué me está faltando? La entrada. Que yo le mande la entrada. Podría decirle 100, o podría también decirle 10, o podría decirle el número que yo quiera, o podría pedir la entrada y que el usuario me diga. Entonces, alguien me dirá, esto está mejor que tenga una entrada para que sea flexible, y estoy de acuerdo. Que podríamos mejorar este programa para que tenga la suma, o para que resuelva la suma de cualquier cantidad de números. Y si fuéramos Gauss, ¿qué habría que escribir aquí entonces en vez de todo esto? Y quiero sumar n números. Los escucho. Suma. A la n entre 2 por N más 1. n más 1. Obviamente,
esto lo resuelve más rápido que un while. Pero tampoco es que esté mal el while. Pero si yo conozco esta ecuación, prefiero que la use. Pero bueno, volvemos al while porque es lo que tenemos en control y podemos ejecutar para el número que se quiera. Bien, ¿se entiende la idea del while? No es nada difícil, es solamente escribirla en código C++. Si hay alguna duda, pueden levantar la manito si tienen alguna duda. Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación es 5 ejercicios que les voy a pedir que vayan trabajando ahora. Tenemos una horita, bueno, un poquito menos de una hora para trabajar estos 5 ejercicios. Y necesito que vayan resolviéndolos y me vayan preguntando las dudas. Yo voy a estar aquí, mientras ustedes trabajan, voy a llamar lista. Entonces, vayan programando esto que hemos hecho en pantalla. Hagan la prueba también con la ecuación de Gauss. La pondremos nomás ahí a un ladito porque vale la pena. Es incluso más rápida que el while. Ok, les debo entonces programar esto que está aquí. Mientras ustedes van haciendo eso, yo voy a ir llamando lista. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Sí, ¿Qué Jory. ejercicios están iniciando? Estos ejercicios, bueno, luego que hagan correr esto, lo pueden encontrar en la práctica mientras o while 1, así es como se llama. Estructura repetitiva while 1 en la plataforma. Se copian este ejemplo. Estas dos librerías están mal, eso no lo copien, porque son librerías del C y nosotros estamos usando librerías del C++ para hacer el C in, C out. Y los ejercicios están aquí abajo. While 1, chicos.